Hola a todos, mi nombre es Joan Pesellín, pertenezco a la Universidad Minuto de Dios de Colombia. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial y este video está siendo grabado para la materia de Cátedra en Democracia y Derechos Humanos. Este video básicamente va a tocar el tema de los tipos de democracia, que serían democracia directa, democracia representativa, y también vamos a hacer una leve confrontación entre lo que son los dos sistemas políticos de democracia y dictadura. Vamos. Bueno, antes de abordar el tema, quiero dar a conocer un pequeño glosario, unos pequeños conceptos que tenemos que tener muy claros antes de seguir profundizando el tema. Bueno, el primer concepto sería lo que es democracia. Nosotros, ¿qué entendemos como democracia? La democracia pues es un sistema político básicamente donde el pueblo por medio del voto puede escoger a sus gobernantes y representantes, al igual que también la creación de leyes y la participación para la modificación de las mismas. La democracia básicamente garantiza que todo el pueblo que tenga derechos políticos pueda participar en ella y asimismo pues también se puedan elegir varias veces las personas y representantes que gobiernan. El segundo concepto que tenemos es la dictadura. La dictadura, al contrario que la democracia, básicamente un solo individuo se hace del poder, o un grupo de individuos, o un partido político se hace el poder. Ellos no permiten lo que es la oposición, entonces un cambio de gobierno es como muy difícil. Al igual que también la dictadura es muy diferente a el ideal político, sea de izquierda o de derecha, ya que existen dictaduras de ambos sentidos, o existieron en su momento. También lo que tiene que ver la dictadura se da pues por varios motivos, pues pueden ser por un golpe de Estado, la dictadura también se puede dar por la elección de un gobernante en época de crisis económica o crisis social, el cual promete pues mejorar mucho la condición de un país y pone el poder ejecutivo muy por encima de los otros poderes, entonces dándole pleno poder a dicho gobernante. Continuando, ¿qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho básicamente es un Estado regido por todas las leyes que garantiza también todos los derechos políticos para lo que tiene que ver el ciudadano, en donde el ciudadano básicamente va a estar garantizado lo que es su libertad civil, su libertad, sus derechos civiles y también sus derechos políticos, básicamente. Continuando, los derechos políticos que vendrían a ser. Los derechos políticos son todos los derechos que tenemos las personas para elegir y ser elegidos, en donde no todos lo poseemos, ya que hay unas ciertas pautas para tenerlo. Por ejemplo, aquí en Colombia nosotros tenemos que tener la mayoría de edad y la nacionalidad colombiana, básicamente para nosotros poder ejercer esos derechos políticos. Digamos un breve contexto, en la antigüedad no todo el mundo gozaba de los derechos políticos. Cuando recién se ideó el sistema democrático, solamente podían votar los hombres blancos y que tuvieran cierto estatus social, básicamente. Ya después de ello, como que fue evolucionando esos derechos políticos, donde ya todo el mundo, sin importar su nivel social, pudiera ejercer el voto, al igual que las mujeres y al igual que también los negros, o sin importar su raza, religión, entre otras cosas, pudieran ejercer dicho derecho. Y por último, lo que es un régimen político. El régimen político básicamente lo que da es las pautas que debe tener una persona para poder postularse y ser elegida, al igual que también las pautas que debe tener una persona cuando está en el poder. Por ejemplo, una persona que está en el poder no puede dar mayor poder a la rama ejecutiva que pertenece sobre la judicial o sobre la legislativa, ya que pues eliminaría el equilibrio entre poderes y eso no se permitiría entre una democracia. Ya continuando con el tema, entonces vamos a dar la confrontación entre lo que son los dos sistemas políticos, entre régimen político democrático y dictadura. Bueno, antes de continuar con eso, tenemos que tener claro de que existen
dos actores políticos principales, que son la comunidad política, en este caso las personas que tenemos el derecho político, y los representantes, los cuales nosotros escogemos básicamente y tienen que hacernos rendición de cuentas a nosotros de qué fue lo que hicieron en dicho gobierno. También pues nosotros podemos agregar como un tercer actor político ahí básicamente que sería como las autoridades de regulación de dichos representantes o gobernantes también. Estos se presentan muy fuertemente en una democracia, la comunidad política, los representantes y las autoridades. Pero en una dictadura, estos se encuentran muy mitigados o en sus dicho casos se encuentran ausentes en su totalidad. ¿A qué me refiero con esos ausentes en su totalidad? Depende del tipo de dictadura que se encuentre, ya que pues hay dictaduras autoritarias en las que solamente se hace en el gobierno y no permiten oposiciones. Pero si hay unos representantes, pues, por decirlo así, ejercen el poder, pero eh, aún así le rinden cuentas al pueblo y no hay opresión al pueblo. ¿Listo? Continuando, pues aquí nosotros podemos encontrar un cuadro con las tres características de la democracia y la dictadura. Entonces, los tres criterios que deben poseer una democracia son, primero, las formas de elección de los gobernantes. Entonces, en la democracia y representantes nosotros los escogemos por medio del voto o sufragio. En la dictadura, como mencioné antes, ese no se hace si no se puede dar por un golpe de Estado, al igual que también por herencia del poder, por ejemplo, las monarquías, o también por elecciones fraudulentas, en donde básicamente se elimina como que a toda la competencia o la oposición para que exista solamente un único representante para que las personas puedan votar por él. El segundo criterio sería la actitud del gobierno ante la oposición. La democracia tiene que ser completamente tolerante. Donde hay democracia, hay una oposición también en donde va a estar generando un equilibrio básicamente para que un solo partido político o un solo gobernante no pueda hacer pues básicamente lo que quiera. Entonces, en la dictadura, esta democracia, esta tolerancia no existe. Básicamente todo como se ve actualmente en gobiernos como en Venezuela, la oposición es reprimida, básicamente, y enviada como a prisión. Y el tercer criterio, podemos decir que es la relación entre los poderes, la independencia de los poderes. Como lo mencioné anteriormente, existen los tres poderes que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en donde cada poder es muy independiente a cada uno y pues hacen contrapeso para un equilibrio. La democracia, en la dictadura, dicho poder ejecutivo está subordinando todos los demás poderes básicamente buscando que el gobernante tenga todo el poder para él. Entonces, bueno, les estaba mencionando anteriormente, hay diferentes tipos de dictadura. En este caso, pues yo encontré cuatro, en donde nosotros encontramos la dictadura autoritaria, en donde básicamente no se permite la oposición política, en donde con esto se busca que a la final solamente un partido político o un tipo de gobierno estén siempre permanentemente en el poder. Y lo único que cambien es pues como los dichos representantes, básicamente. Pero el cambio de gobierno es muy complejo. Ya después el otro tipo que es la dictadura totalitaria, en donde todos los campos políticos, civiles también, y ahí sí el modelo de gobierno afecta directamente también al pueblo. También afecta el tema de educación y el tema de salud, y ahí se ve todo centralizado el poder. También el otro tipo de dictadura pues es la militar. Esto ocurre cuando los militares, un poder militar, ejerce un golpe de Estado, como se ha visto en diversos gobiernos, en donde un gobernante básicamente vendría a ser como el líder de dicho poderío militar y ejerce una gran represión. Esos poderes pues se vuelven muy, eh, como por decirlo así, cortos, ya que pues el pueblo no soporta dichas dictaduras militares.
Y la última dictadura sería la teocrática, donde existe un poder eh, regido más que todo básicamente por las creencias religiosas. Podemos decir como ejemplo el Vaticano en este caso, donde su máxima gobernante o su máximo representante vendría a ser como el Papa. Entonces, dicho Papa no es escogido por el pueblo, pero sí por un grupo de representantes que están en el papado, básicamente. Listo, ya pues continuando un poco respecto al tema, vamos a abordar ahora lo que tiene que ver la democracia directa y la democracia representativa. Uno puede decir que la democracia es toda igual, pero no, existen las democracias directas y eso parte en su origen. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la democracia. La democracia, pues, tuvo su origen en la antigua Grecia, en la ciudad de Atenas específicamente. Ese tipo de gobierno marcó, fue un hito histórico muy importante para toda la historia de la humanidad, ya que permitió la participación de todo el pueblo y esta buscó también la abolición de lo que tenía que ver como con un emperador o una monarquía, en donde el poder se estaba heredando continuamente ante gobernantes que posiblemente, o sea, eran incompetentes para responder ante las necesidades y las demandas que tenían el pueblo. Entonces, en este gobierno que se dio de democracia en Atenas, había unas características para que una persona pudiera ejercer su derecho político. Primero, que tenía que haber nacido en Atenas, ser ateniense. Segundo que nada, tener una mayoría de edad. Y tercero que nada, ser hombre, básicamente. Entonces, no todo el mundo podía ejercer ese derecho político del voto. Pero, aún así, ellos elegían sus representantes para que fueran al tema de las elecciones. Pero ¿por qué es considerada directa? Porque aún así dichos representantes tenían una gran alta rotación y la comunidad política tenía una gran participación ahí, donde en el tema de control, en el tema de controles y autoridades respecto a los representantes, ya que pues los representantes no podían hacer lo que quisieran, sino que los representantes tenían que salir rindiendo cuentas directamente a la comunidad política. Entonces, pues, como les mencioné anteriormente, se crearon tres factores para que existiera la democracia. Primero, una comunidad política que tuviera ese derecho político para ejercerle el voto y pudiera elegir y ser elegido. Segundo que nada, los representantes. ¿De dónde salen esos representantes? De la misma comunidad política, como mencioné anteriormente, en donde se escogieran las personas más capacitadas para que pudieran escoger las leyes y modificarlas, al igual que también en el momento de generar referendos para que el pueblo tuviera mayor participación en decisiones mucho más importantes. Y el tercer actor serían las autoridades, que básicamente era como el intermedio entre la comunidad política y los representantes para que los representantes dieran rendición de cuentas a la comunidad política. ¿Listo? Bueno, continuando, entonces, pues aquí vamos a partir de las diferencias del régimen político democrático directo y del régimen político democrático representativo. Básicamente todos los regímenes políticos democráticos contienen lo mismo. ¿Qué cambia? Los niveles de intensidad de poder frente de la comunidad política frente a los representantes y autoridades. Primero que nada, por ejemplo, el régimen político democrático directo, la cantidad de poder que tiene la comunidad política frente a sus representantes es un poder muy alto, ya que básicamente la comunidad política tiene que estar realizando rendición, solicitud de cuentas a los representantes y también la comunidad política puede escoger en cualquier momento en qué momento bajar un representante y colocar otro nuevo. De igual forma, al igual que la participación de las decisiones, aquí en el segundo punto, número de decisiones que tiene la comunidad por medio de voto popular para creaciones de leyes y modificaciones de leyes, ya que allí se aborda muchísimo a que el pueblo se participe en dichas elecciones y creaciones de leyes.
Al igual que, pues como mencioné, el control de los representantes. Es un muy alto control de los representantes que tienen que estar haciendo rendición de cuentas constantemente a la comunidad política. Por el contrario, pues el régimen político democrático representativo, que dice la cantidad de poder de la comunidad política es muy poco, es bajo. Al igual que los números de decisiones, o sea, leyes que tienen que estar modificando, creando la comunidad política también es poca y el control de los representantes también es muy poco. Porque esto es muy poco. Básicamente en este régimen político democrático, la comunidad política a lo que más se limita es al voto. Como que hubieron varias comunidades, se realizó la elección, se sacó un representante y listo. El representante tiene pleno poder para crear leyes, modificar leyes y eh, realizar rendición de cuentas entre ellos mismos básicamente. Eh, y también existe un régimen político democrático participativo. Este es un régimen político que es como intermedio entre el régimen directo y el representativo, ya que pues el régimen político directo es muy difícil de aplicar. ¿Por qué? Funcionó anteriormente en la antigua Atenas cuando se originó la democracia, porque era nomás una ciudad de estado pequeña, por decirlo así, y aún así ahí elegían representantes. Pero la comunidad política está como muy al tanto de ellos teniendo un riguroso control. Pero digamos, en países ya muy grandes, como por ejemplo Colombia en este caso, tenemos una gran cantidad de comunidad, de diversidad de gente, en donde es muy difícil la participación directa. Entonces, eso es lo que ocurre en el mundo básicamente. Ya somos tal cantidad de comunidad política que la participación directa de esta misma es como muy compleja. Por eso el régimen político democrático representativo es el que mayor se encuentra en todos los países. Pero el régimen político democrático participativo se da también mucho en que la cantidad de poder que tiene el pueblo es intermedio y el número de decisiones es intermedio y control de representantes es intermedio. Por decirlo así, los representantes tienen que estar realizando mayor rendición de cuentas ante la comunidad política, al igual que las tomas de decisiones como creaciones de leyes y modificaciones de las mismas son más consultadas ante la comunidad política, en este caso, ya sea por medios de voto popular, referéndum o plebiscitos, básicamente. Sería como que esos tres eh, tipos de democracia que nosotros podemos encontrar. La democracia directa, decía el autor de Francisco Liscano, que hay un tipo de democracia directa que también puede ser pura. Esa democracia directa es histórica, ya que pues como nosotros hemos visto desde que se originó en Atenas, siempre existieron los representantes, pero va yéndonos a un mundo como de ideas, la democracia directa no debería tener representantes, ya que todo el pueblo debería participar en sí para las elecciones. Entonces, los representantes, al igual que las entidades de control, no deberían existir en las democracias directas, sino solamente el poder que ejerce la comunidad política para las tomas de decisiones. Eso pues es un poco complejo, pues ya por lo mencionado anteriormente, por la cantidad de comunidad política que nosotros somos, al igual que como existía en la antigüedad. ¿Listo? Ya continuando un poco al tema, no, me tomé el atrevimiento de tomar de una fuente en en el mapa mundi mundial, en el mapa mundi actual, cuáles son los países que se encuentran en democracia plena, democracia incompleta o dictaduras, básicamente. Es como nosotros podemos encontrar una gran cantidad del mundo están en democracia o transición a democracia, lo que son países considerados capitalistas. Al igual que también existen democracias o dictaduras disfrazadas de democracias, como nosotros lo podemos ver en lo que es países africanos o países como Venezuela.
que es como el país más cercano que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica, ya que Venezuela pues dice que es una democracia en donde se realizan elecciones cada 4 años como debe ser normalmente y en teoría las divisiones del poder están equilibradas, pero no es así. Allí no existe oposición, allí la oposición pues ha sido toda encarcelada o extraditada o minimizada, básicamente. Entonces, donde un solo partido político, que es en este caso el chavismo, ha estado presente en dicho gobierno durante bastantes años. Al igual que ocurre en muchos países de África, como lo que son Níger, República del Congo o Sudáfrica, donde allí existen esas dictaduras donde un solo partido político o un solo jefe político ha estado en el poder alrededor de hasta 40 años. Nosotros podemos ver claros ejemplos. Al igual que también, pues, donde países de primer mundo europeos, que a pesar de que son países democráticos, han ayudado a que dichos países africanos eh, sigan estando en dictadura básicamente por beneficios propios. Entonces ha sido como un tema más de geopolítica mundial, entonces es un poco más complejo de lo que sé. Ya dictaduras que nosotros podemos decir que existen actualmente, nosotros podemos decir la dictadura china, eh, a pesar de que pues ha optado por un modelo capitalista. China pues tiene solamente un solo régimen que no ha cambiado en muchísimos años desde que se subió al poder. También otro régimen que podemos encontrar nosotros es en Corea del Norte, en donde básicamente está, podemos decirlo que es como un soberano gobernante, y también en lo que tiene que ver con Rusia. En Rusia también el tipo de gobierno es más autoritario, en donde una dictadura autoritaria en donde la oposición no existe. ¿Listo? Y bueno, muchachos, ya eso sería todo. Espero el video haya sido de su agrado y pues aquí estarían las fuentes. ¿Listo? Gracias por ver.